Creo que el conocimiento, si no se comparte, no sirve. La credibilidad en el ecosistema financiero pues, es lo más importante, porque al final el ecosistema financiero se mueve a través de confianza. Cuando tú vas a aperturar una cuenta bancaria, la verdad lo haces tal vez por un tema de confianza, porque alguien te lo recomendó, porque has escuchado de ese banco, pero normalmente las decisiones se toman por confianza. Eso también se traslada a todos los que trabajamos en el ecosistema financiero, y más como consultores y más como speaker, es también trabajar tu marca personal. Yo tomé una decisión personal de no participar en un panel en donde no hubiera una mujer también participando. Se me cerraron oportunidades al principio, claro, pero también cambió un poco el mindset de las personas que me invitaban, de preguntarme, oye, tal vez yo no conozco a mujeres en tu ecosistema muy particular, pero si tú me puedes compartir y participas tú y además participan otras y les generamos además un espacio de diálogo entre mujeres, puertas, exacto, se va creando una red y vamos abriendo puertas para esas mujeres. También te diría, hay una parte oscura, a veces romantizamos mucho el tema de como mujeres apoyarnos, pero también ocurre el lado oscuro y también es bueno hablarlo y hacerlo visible cuando ocurre esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Platícanos, a ver. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. El día de hoy estamos fascinados con todas las entrevistas que hemos tenido, pero teníamos que cerrar con broche de oro, así digo yo. El día de hoy en este podcast nos acompaña Samantha Beltrán, una líder que pasó de la banca tradicional a transformar el mundo en los pagos electrónicos en LATAM, consultora, speaker y experta en brindar empresas. Órale, qué interesante. Pero sobre todo, una mente excepcional. Bienvenida, Samantha. Es un placer tenerte con nosotros aquí en Mentes Excepcionales. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer. Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a tu audiencia. Soy fan de todas las verticales y las entrevistas que has tenido en esta temporada. Entonces, un gusto estar contigo y poder compartir. Oye, pues qué bueno coincidir aquí y qué bueno que nos diste la oportunidad de conocerte un poco más. Platícanos, ¿quién es Samantha? Samantha es una mujer abogada, apasionada del ecosistema financiero, mamá, gallina de un chavo de casi 22 años, una mujer que le encanta hacer comunidades, y mucho también comunidades de mujeres y promover el liderazgo. Y soy también una ferviente creyente de que trabajar y construir en conjunto, mapear riesgos, ser estratega e innovar en cualquier ecosistema rinde frutos y es la base de construir un mejor futuro. Vale. ¿Cómo entraste a este tema de los riesgos? Porque de abogada a riesgos. Sí, fíjate que mi carrera inició como abogada de firmas de abogados muy grandes, internacionales. Y poco a poco fui migrando, pasé también por el sector público en la Secretaría de Economía y fui migrando a la parte financiera. Pero mi formación, yo estudié en el TEC de Monterrey, sí. Y desde que yo entré, desde que yo quise ser abogada especializada en el ecosistema corporativo. ¿No? De hecho, mi maestría es en Derecho Corporativo Internacional y siempre me moví como en esa parte. Esos fueron mis primeros 10 años de carrera profesional, de los 20 a los 30, y de los 30 en adelante no voy a especificar porque si no tendría que decir mi edad y eso lo conservo. ¿Tienes como 23, 25? Un poquito más, okay. un poquito mucho más por ahí, más allá. Me enfoqué al sector financiero, que es el que más me ha apasionado y me ha llenado. Estuve en el sector bancario y después me fui al sector fintech, que es una mezcla de la innovación tecnológica con la apertura de nuevos productos financieros a todo el segmento que atiende tradicionalmente la banca. Órale, y también tienes un tema muy particular con el tema de equidad, ¿no? Sí. Sí, porque, a ver, cuando yo entré al ecosistema financiero, más o menos, éramos una mujer por cada 8 o 9 hombres. O sea, era un sector dominado por los hombres, por así decirlo, y en el que pues éramos muy pocas. Uno, que dirigíamos un equipo de trabajo. Luego, pues el embudo de, además,
estar en puestos de C-levels. Entonces ahí veo un área de oportunidad y construyo de la par con muchas colegas que tengo, amigas que admiro muchísimo, una red de apoyo que además ahorita se está trasladando en comités y en distintas comunidades de mujeres que apoyamos a las mujeres a través de distintas herramientas que les damos para que puedan, entender el ecosistema financiero, abrazar su feminidad y poder tener las herramientas para crecer dentro de un ecosistema que todavía hasta la fecha es preponderantemente dominado por hombres, ¿no? Que ya ha cambiado un poco, pero que sigue siendo un área de oportunidad. Entonces es algo que también he tratado de construir. Oye, ¿y cómo cambias el pensamiento a esas mujeres para entrar a este mundo financiero, como tú bien lo dices, dominado por hombres en algún momento, ¿no? Pues primero lo cambié con los hombres, porque además mis jefes eran hombres, los equipos de trabajo que lideraban eran hombres, o sea, me tocó muchísimo, me acuerdo, un proyecto en una empresa muy, muy, muy grande, abrir en 7 países una unidad de negocio especializada para el ecosistema financiero, pero todo el equipo eran hombres, ¿no? Y ahí fue un poquito entender y mimetizarme con ellos. De hecho, yo tengo una energía masculina muy fuerte que seguramente vas a percibir, porque el poder mimetizarme, el poder tener mentores hombres que me ayudaran y el poder compartir ideas con ellos, me ayudó, a quitarme sesgos de género que yo misma tenía como mujer hacia los hombres y también cambiarles a ellos. Entonces creo que fue un camino de aprendizaje mutuo que se trasladó en compartir mis experiencias para darles también herramientas a otras mujeres y ayudarlas a que también abrazaran su feminidad, pero también pudieran mimetizarse con la realidad. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes ya dedicándote a la parte financiera? Ya más de una década. ¿Y cuáles han sido los aprendizajes más significativos que te han marcado en ese andar de esos 12 años? Lo primero fue entender el lenguaje tan técnico que utilizamos todos los que estamos en el ecosistema financiero, que no es muy sencillo, que a veces no es muy transparente y que a veces llega a ser muy complejo. Entender también cómo la tecnología revoluciona también el ecosistema financiero para las experiencias de usuario, para cómo también las organizaciones van evolucionando en la forma de hacer procesos y cómo también es una parte de evangelización digital y financiera con los usuarios y es una responsabilidad. Justo en un podcast que había escuchado anteriormente de la temporada pasada, que hablabas de finanzas y hablabas de créditos y de esta responsabilidad y educación de administrar correctamente el dinero, pues también es algo que toda institución financiera tendría que tener la obligación de transmitir a sus usuarios, ¿no? Entonces, eso y la parte que tengo, mi background legal, de riesgos, de identificar cuando los procesos no se miden o los procesos no están siendo aplicados correctamente, pues me ha ayudado a tener como una versión 360 de cómo opera el ecosistema por dentro y por fuera. Ahora es un tema de legalidad. Consideras que en México hay muchos temas que, bueno, hablas de compliance, ¿no? Que son estos temas legales. Y yo, a ver, tengo una duda con respecto a eso. Siento que en México hay muchas leyes puestas, pero que a veces nunca se terminan de cumplir o se cumplen parcialmente. ¿Cómo impacta eso en las organizaciones? Mira, yo te diría, desde mi perspectiva, Ajá. México tiene un marco regulatorio muy robusto, pionero sobre todo en modelos novedosos de negocio, identificarlos y también regularlos. Sin embargo, en la parte de la práctica, resulta que es muy complejo el tema regulatorio si entendemos que un país
que quiere promover también la inversión extranjera, no solamente tiene que crear marcos regulatorios, sino implementarlos, darle transparencia y hacer y monitorear cómo van creciendo y cómo van evolucionando. Y creo que es un área de oportunidad que tiene el país como sociedad en el ámbito privado y en el sector público, en esa parte. En México, y yo te lo digo como consultora, que ahora me toca pues apoyar empresas que vienen del extranjero, principalmente de Asia o de Latinoamérica, a abrir entidades financieras en México, llega a ser muy complejo, llega a ser muy costoso, llega a ser muy tedioso, y eso pues no incentiva que haya más posibilidades de productos financieros, y no incentiva también la inversión extranjera. Sin embargo, México sigue siendo un país muy atractivo porque hay mucha demanda de productos financieros, porque también entiende que en México el 57% de la población hace las transacciones con cash, no utiliza tarjetas, no está también fiscalizada, un alto índice cae en la informalidad y no está fiscalizada. Entonces, todo eso es muy difícil de poder trazar y de poder tener estadística que nos ayude a entender por qué deciden estar en un ecosistema no bancarizado o sin la posibilidad de tener productos financieros. Tú estás en ese tema de full time, del tema de pasar el cash a los pagos con tarjeta, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles han sido los retos así que te ha costado más trabajo en esa transición o que has tenido? Pues mira, por ejemplo, de cara a la población, pues la población le tiene miedo a que cuando abres una cuenta de banco, pues está la parte de la fiscalización, ¿no? Y como dicen, le tienes miedo a dos cosas, a la muerte y al SAT. Pues más al ¿no? SAT. Tal vez más al SAT, probablemente, ¿no? Con esta situación también que se ha dado últimamente político del pago de impuestos, pues llega a ser también complejo. Una también parte importante es que la población a veces no tiene conocimiento desde que el dinero cae en un procesador, en un agregador, que son aquellos que reciben dineros en un restaurante, en una tienda, qué es lo que pasa con ese dinero y cómo llega el dinero a la entidad en la que quisiste hacer el pago, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Platícanos, a ver. Pues mira, hay varias Somos figuras. Ignorantes de eso. Sí, no es muy complejo, pero sí hay muchas figuras que intervienen, que por ejemplo en otros países no hay tantas figuras, que es el agregador, que es el que recibe, el que tiene la terminal punto de venta, que se la da a un comercio, que es el que recibe el dinero. Okay. De ahí pasa a un banco o a una figura que se le llama adquirente, puede ser banco o no banco, que es el que procesa el pago, el que revisa que esa tarjeta, la marca que tú quieras, tiene los fondos y tiene la capacidad de hacer un pago de un servicio o un producto, ¿no? Entonces, el adquirente. Está el emisor de la tarjeta, que es el que banco, tiene, ¿no? Ajá, exactamente, ya sabes, ahí, Master EB, ¿no? Que es ahí también el emisor. Aquí puedes decir lo que sea, ¿no? Y pasa por una cámara de compensación, que es justamente la que se encarga de conciliar que esa cuenta tenga fondos y que esos fondos caigan a ese agregador, a la empresa que es la dueña de las terminales punto de venta y que como tal le paga al comercio pues esa cantidad por un producto o un servicio. Esa es la cadena, ese es el loop. Y a ver, muchas veces pasa que no se tiene conocimiento de lo que pasa atrás, desde que tu dinero lo consumes para productos o servicios hasta que cae en la cuenta del comercio al que estás acudiendo. ¿Y nosotros como usuarios qué debemos de saber de eso? Porque igual, pues nosotros nomás le hacemos... Sí, claro, que todas esas entidades están supervisadas por una autoridad, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que todas ellas están organizadas, tienen que tener contrato entre las partes para poder realizar toda esa operación. Que la operación
pasa en menos de 30 segundos, y que tú tienes los derechos para tener la transparencia con tu cuenta bancaria para saber a dónde y en qué comercio se utilizaron esos recursos y la cantidad exacta. Bueno, pero estás en ese proceso todavía, ¿no? En esa transición de que nosotros usemos más la tarjeta o así lo entendí. Sí, es la idea. Y a ver, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un artículo para el tema del mundial, porque, por ejemplo, ahorita se viene mucho extranjero por el tema del mundial, que están acostumbrados a que todos los pagos son digitales. Tú vas a Europa, tú vas a Brasil y con tu celular, con la tecnología Tap to Phone, ya tienes la forma de pagar cualquier tipo de producto o servicio a través de tu celular. Ya no cargas en la cartera incluso tus tarjetas y obviamente pues ya no cargas efectivo. Lo que es el wallet. Exactamente. Lo haces de esa forma. ¿Cómo dijiste antes? Tap to Phone es la tecnología, pero comúnmente la puedes conocer como la wallet, okay, ¿no? Tú a través de tu celular lo acercas a una terminal o lo acercas a otro celular o a una computadora y puedes hacer la transacción, ¿no? Como si fuera una transferencia, pero sin meter todos los datos, únicamente acercándolo y teniendo en tu wallet los datos bancarios. Sí, todavía nosotros estamos un poquito verdes, ¿verdad? Muchísimo. Y una preocupación es que si vas a hacer un evento tan grande, tan masivo, con personas que van a venir de países en donde esa tecnología ya está desarrollada, tienes un hándicap muy grande para la recepción de pagos y eso se traslada a la derrama económica que puede traer un evento como esos, que además pues, pasa casi cada 40 años, ¿no? En México. Entonces estás perdiendo un área de oportunidad. Entonces también trabajamos con el gobierno como consultores para apoyar en eso, incentivar a través de distintos gremios y del Consejo Consultivo Empresarial el que puedan estar más comercios afiliados utilizando esa tecnología y que tengamos toda la infraestructura para poder recibir esos pagos. A ver, ¿y cómo concientizas a todos estos usuarios que deben de tener esa tecnología y que tienen miedo a adaptarla? Pues es que es un tema, yo le llamo de evangelización primero digital, que entiendan, a ver, si hay un gran número de personas que no pueden utilizar las aplicaciones de su smartphone correctamente, el meterle todavía una capa extra, como es el tema de la utilización de servicios financieros, llega a ser más complejo. Entonces, se tienen que hacer campañas a nivel gobierno, a nivel iniciativa privada, para poder comentarles primero la evangelización digital, cómo funciona un smartphone, qué aplicaciones, pues, cómo lo puedes utilizar, y después ya vas un paso más explicando la parte de los servicios financieros. Ok, esa es la parte de evangelización, como dices. Y la parte de económica, ¿cuesta mucho, poco? ¿Está bien? No, realmente, a ver, el costo lo absorbe la institución bancaria o los agregadores. No se debe de trasladar al usuario. Por ejemplo, hay una restricción. Si algún comercio te cobra por utilizar tu tarjeta de crédito en lugar de pagar en efectivo, hay una penalización. No deberían de cobrarte. Pero sí cobran. El pero 3%, no la mayoría cobra 3%. Pero no debería. De hecho, puedes ir a Profeco y puedes hacer la denuncia. O incluso puedes hablar, si ves la terminal que tiene y les dices, oye, por usar tu terminal me están cobrando, y esos agregadores que les dieron las terminales los pueden penalizar, porque por contrato no podrían. Ok. No podría, no se debe, pero pasa. ¿Cuáles son los controles operacionales que hoy en día están aplicando para minimizar esos riesgos? De cara a los que dan las terminales punto de venta, que ven ese tipo de prácticas, obviamente yo dejo de operar contigo porque yo te estoy dando una terminal para que lo ocupes. Y si tú estás incentivando que no la utilices, entonces pues no es negocio para mí. Claro. Ahora, de cara al usuario, yo te diría, y esto está en el panorama de inclusión financiera que saca la CNBV cada año, los comercios que utilizan terminales punto de venta, que les da la opción a que cualquier cliente pueda pagar a través de medios electrónicos, terminales punto de venta o celulares o links de pago, crecen sus ventas en un 35%.
aumentan sus ventas en un 35%. Entonces, ese es un atractivo que siempre deben de considerar los comercios para incentivar que las personas utilicen más los medios electrónicos que el efectivo, además del tema de seguridad, ¿no? Una persona que va a hacer, y ahorita, por ejemplo, es que estamos viendo que los Oxxos se están convirtiendo en corresponsales bancarios y que ya todo el mundo va al Oxxo, compra el chocolate, pero hace recargas digitales, paga el recibo de electricidad y además puede meter dinero a cuentas y sacar. O te puede prestar el dinero. O te puede, o sea, sí. Es un ecosistema bastante noble en donde yo te diría, hasta creo que van a desaparecer poco a poco los cajeros automáticos y las sucursales bancarias, porque ahora ya tiendas te permiten hacer ese tipo de operaciones. Sí, más esas tiendas de conveniencia, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cómo vamos a hacer, bueno, o qué están haciendo ahorita cuando hablabas del mundial, para evangelizar y terminar de evangelizar? Porque pues todavía creo que hay una brecha muy grande. ¿Cómo es la pregunta? Sí, ¿qué es lo que están haciendo para evangelizar a todas las empresas? Pues es una estrategia transversal. El gobierno está haciendo sus esfuerzos, que los está llevando la batuta a la Secretaría de Economía, haciendo muchos encuentros y mucho lobbying con distintas cámaras empresariales para la adopción y utilización de métodos digitales. Por otro lado, también estamos las distintas asociaciones, FinTech México, ASAMEP, que somos de alguna forma las que estamos apoyando y representando también a los a estos stakeholders que están en esta cadena. Exacto. Sí. Y por otro, pues también estamos los consultores, las personas que llevamos ya una larga trayectoria, pues hablando en foros y diciendo y tratando de incentivar también a que los usuarios y a los usuarios finales, que son los que hacen el pago en el comercio, y a los comercios a que utilicen esta tecnología y que podamos también sacarle provecho, por ejemplo, a este evento deportivo, pues la derrama económica que han tenido otros países por la utilización de este tipo de tecnología en el ecosistema financiero. Oye, y bueno, es inevitable, digo, usar el celular y pegarlo y que rápido te cobren, pero ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en México en temas de fraudes? Porque así como pegas, también te pueden hacer fraudes rápido. Sí, claro. A ver, la exposición tecnológica y esta evolución tecnológica, el tema de la inteligencia artificial o deepfake, también abrió la puerta mucho el tema de fraude. Entonces, ante eso, pues hay comités de fraude interinstitucionales con distintas entidades y distintos stakeholders en donde se están mapeando los riesgos y también se están mapeando cómo combatirlos. Lo que ahí a veces sucede, y es un área de oportunidades, que a veces, por ejemplo, los bancos no comparten con las SOFIPOS, con las sociedades a veces crediticias o incluso también con los agregadores la información de sus fraudes. Entonces, al guardar la información, no haber transparencia o no compartirla, pues no hay también una cultura de prevención de fraude correcta. Recientemente en México hemos adoptado muchas buenas prácticas a nivel mundial con medidas también de seguridad, como son ISOs internacionales, que nos han ayudado también a estandarizar la protección a usuarios. Y bueno, también está las dependencias gubernamentales, que hacen también su labor de generar campañas para crear seguridad con los usuarios. Pero, por ejemplo, yo algo que peleaba mucho cuando estaba en el área de riesgos de un banco muy, muy reconocido a nivel mundial, es que el riesgo no lo tiene por qué absorber el cliente. Lo absorbe, y quien debería de tener un presupuesto bastante robusto es la entidad financiera. A mí me enoja cuando de repente me hablan de mi banco, me hicieron un fraude y me dicen, oye, pero es que puedes comprar por X cantidad de dinero un blindaje adicional para que no te ocurra. Oye, no, más bien tú tienes que garantizarme que no va a volver a ocurrir porque tú tienes las medidas de seguridad. En México la comisión que te cobran por utilización de tarjetas de crédito es altísima. Es mucho más alta que en cualquier parte de Latinoamérica. ¿Cuánto?
El CAT aproximadamente va del 130 al 180%. Creo que comentábamos hace rato. Sí. A costo, ajá. Sí, pero lo divides, ¿no? Sí, y además no hay un tope. En México no está regulado un tope máximo. Entonces, las entidades te pueden poner la cantidad que ellos consideren. Sí tienen que transparentar la metodología por la que llegaron a esa comisión, pero no hay un tope, que en otros países sí existe. Y que es algo que también se está discutiendo a nivel federal en las cámaras. Pero no, eso no va a quedar ahora para el Mundial. No. Es un tema, yo creo que político, y es un tema muchísimo más de fondo, pero pues es una realidad que yo, como usuaria de servicios financieros, no me siento protegida por los bancos en temas de fraude. Y para generar la confianza, yo me sentiría más segura si creo que la responsabilidad debería de caer en un banco. Sí, yo creo que el 90% de la población han tenido un tema de un cargo no reconocido a través de una institución financiera. No, y lo das por perdido, porque simplemente el puro proceso, dices, puta, me lo ahorro ya, lo doy por perdido. Son 3, 4 semanas, te aplican la de se te tiene que olvidar, o te aplican la de dar vueltas, y sí, jamás vuelves a ver eso. Y en México es oneroso. Te voy a decir por qué. Porque si tú vas a Conducef, que es la autoridad a la que tú puedes levantar tu reclamación como usuario, te pueden dar un dictamen y darte la razón. Sin embargo, te tienes que ir a otra instancia, a un juicio, a tribunales, para poder ejercer ese derecho que tú tienes, y ese dictamen no sirve como necesariamente para hacer valer que tú tienes la razón. Aunque tú hayas demostrado previamente con una autoridad competente que tú tenías la razón y que es un cargo que tú no tendrías que absorber, sino el banco tendría que responsabilizarse. Pero se quedan a medias, o sea, los trámites. ¿Por qué? Porque no hay ¿quién termina un proceso? Claro. Y a ver, no hay un término, hay términos de contestación para el banco y para ti, pero no hay cuánto se puede tardar la autoridad. Y una vez que te dan el dictamen, te tienes que pagar a un abogado, si no eres abogado, para irte a otro juicio y recuperar ese dinero. Muchas veces se llega a negociaciones con los bancos, en donde pues ahí puedes ganar algo, pero normalmente no recuperas el 100%. Solo a los adultos mayores se les otorga un abogado de oficio, un defensor de oficio, por parte de la Conducef que te auxilie. Pero el otro porcentaje de la población que no es adulto mayor tal vez no cuenta con esos recursos. Si ya te metieron un gol por una cantidad de dinero, menos vas a tener para invertir, para recuperarlo, o no de momento. Hace un momento estabas comentando de los estándares ISO. ¿Crees? Bueno, me imagino que debe ser ISO 27000 que aplican en las... De seguridad de la información. Ajá. Correcto. ¿Funcionan en México esos estándares? ¿Hay una tendencia que digan, bueno, si están funcionando, o simplemente es puro bluff de... No, sí, a ver, sí, y las instituciones financieras, ese y otros ISOs que van más relacionados con el tema de riesgos, lo están implementando. Ahora ya también desde el año pasado salió una circular para que también haya un gobierno corporativo, ahora ya es en SOFIPOS y en bancos, para tener una estructura en esas entidades de un oficial de riesgos, por así decirlo, ¿no? Hay una unidad y que se pueda estar evaluando y todo. Pero es algo que apenas nació y que la idea es que se traslade también para todas las entidades financieras que prestan servicios a los usuarios. Pero es poco a poco. Las fintech, por ejemplo, también tienen que tener medidas muy robustas en temas de seguridad de la información. Y creo que ahí sí hemos tenido un acierto, pero hay lagunas. Por ejemplo, en los agregadores todavía no hay una obligatoriedad de un tema de seguridad de la información. Hay una certificación que se llama PCI, que ayuda muchísimo, pero el ISO 27001 no necesariamente es obligatorio. Y al no hacerlo obligatorio, pues muchas empresas optan por no tenerlo, no utilizarlo. ¿Y 31000? ¿Esa sí es obligatorio? No. ¿Tampoco? No, para ciertas entidades. Ah, ok. Sí, pero no. O sea, en general no es obligatorio. Bueno, y todo eso que parece muy, bueno, que es técnico, ¿cómo haces el match con el tema de las mujeres? Que hablas de las mujeres y hablabas también de equidad, decías, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Porque todavía no entiendo bien cómo... Pues mira, yo lidereo ya desde hace unos años una comunidad de mujeres a nivel Latinoamérica,
Y ahí lo que brindamos son 3 verticales. El tema de hacer networking, que sin duda yo creo en ese networking activo, de oye, si yo no te puedo ayudar, te puedo presentar a quien te pueda ayudar y empezamos a crear redes de apoyo. Sí. La parte de mentoring, ¿no? Brindar herramientas que ayuden a las mujeres a poder identificar áreas de oportunidad y también potencializarlas, ¿no? Yo llevo ya 10 años teniendo mentis, ¿no? Y yo mentoreando también personas, y eso me ha ayudado muchísimo a poder potencializar muchas de mis habilidades. Y otra tercera línea es poder observar lo que están haciendo otras comunidades, lo que está pasando alrededor del mundo y traerlo a la práctica y poder regionalizarlo, y eso en conjunto pues nos ayuda a liderar de forma más estratégica. Como benchmarking. Sí, también. Y a ver, yo creo que en mi parte personal, el crearme potencializar y posicionar mi marca personal me ha ayudado también en la parte de credibilidad. Claro. La credibilidad en el ecosistema financiero pues es lo más importante, porque al final el ecosistema financiero se mueve a través de confianza. Cuando tú vas a aperturar una cuenta bancaria, la verdad lo haces tal vez por un tema de confianza, porque alguien te lo recomendó, porque has escuchado de ese banco, pero normalmente las decisiones se toman por confianza, o incluso cuando vas a solicitar un crédito, no solamente cuando vas a incorporar recursos. Entonces, eso también se traslada a todos los que trabajamos en el ecosistema financiero, y más como consultores y más como speaker, es también trabajar tu marca personal. Y también dentro de las comunidades eso es muy importante. Las mejores historias se cuentan en los mejores lugares. Y sin lugar a dudas, Casa Centani Hi-Fi Bar es un lugar en donde puedes venir a crear historias increíbles a través de la música, la comida y la buena compañía. Les agradecemos muchísimo por habernos permitido utilizar sus instalaciones y ser nuestro aliado estratégico. Aquí les dejo la dirección del lugar y continuamos con el episodio. Y luego en la parte de los speakers, ¿qué tal? Que también todo tiene que estar, todo es relacionado a la parte financiera. Sí, yo te diría, hay 3 líneas que a mí me gusta mucho. Hablar del tema de empoderamiento de la mujer y el liderazgo. Okay. Porque lo he vivido, lo vivo y me encanta. La parte de riesgos, porque soy especialista en riesgo, me apasiona. Creo que, y tal vez suena muy, muy comercial, pero mi obsesión es que todo funcione correctamente de fuera y de dentro. Entonces, el riesgo, medir el riesgo, platicar, ver lo que pasa en las nuevas tendencias, qué riesgos traen, residuales, no residuales, me apasiona, y creo que es un valor agregado que yo le doy cuando hablo con otras personas o a los clientes, ¿no? Y la otra es el tema del ecosistema financiero como compliance, ¿no? Que también se relaciona un poco con los riesgos, y la verdad es que pues creo que el conocimiento, si no se comparte, no sirve. Y acabas de decir algo bien importante, porque habían escuchado ustedes riesgos residuales o no residuales. ¿Qué es un riesgo residual y qué es un riesgo no residual? Por ejemplo, y lo voy a poner en una situación fuera del ecosistema financiero. Claro. Cuando tú tomas el coche y vas manejando por alguna carretera, un riesgo residual puede ser que alguien te choque. Sí, puede ser que te choque porque te rebasó, y bueno, es un riesgo que probablemente desde el momento que tú tomaste el coche y te fuiste a carretera, lo aceptas, ¿no? Normalmente los riesgos se miden con una metodología que le llamamos mapa de calor, que es la probabilidad y el impacto. Sí. Y eso te dice qué tanto el riesgo puede ser bajo, medio o alto. Exactamente. Y el riesgo residual es ese, pero un riesgo que tú puedes aceptar es, bueno, que no es residual, es cuando tal vez tú tomas tomas el coche, pero te vendas los ojos y vas a carretera. Obviamente vas a chocar. Tienes un daño, o sea, tienes una indisposición visual para conducir correctamente, y eso no depende de ti. Eso depende 100% de ti, no es como el otro caso que dependes tal vez de un tercero y que puede ser un riesgo inherente. Aquí es un riesgo que es palpable, que va a ocurrir. Okay. El primer ejemplo suena como un riesgo más potencial, ¿no?
Que residual. Con una probabilidad muchísimo más alta. alta. Okay. Y el impacto obviamente va a ser mayor. El otro puede llegar a ser incierto y lo puedes aceptar o no, pero no va a ser responsabilidad 100% tuya. Okay. Con todo el tema de equidad que hemos estado hablando ahorita, y antes de entrar allá a la charla de lleno aquí, a la grabación, me comentas que traías unos datos ahí interesantes con el tema de equidad. Sí. Y a ver, me gustaría partir de dividir y definir qué es igualdad y qué es equidad, porque son dos conceptos diferentes. Igualdad es darle lo mismo a las personas sin importar las circunstancias. Esa es igualdad. Equidad es reconocer las diferencias que tenemos estructurales y proponer medidas para diferenciarnos. Okay. En el ecosistema en el que yo me muevo hay muchos temas de roles de género. Los roles de género son esas expectativas culturales que nos creamos asignadas al sexo biológico. Por ejemplo, mi experiencia. Yo en un área de compliance, en un área de riesgos, pues me tocaba una empresa que todavía estaba como en una startup en proceso de crecer, en donde porque yo era mujer o porque mi equipo eran mujeres, nos decían, bueno, pero entonces tú te organizas de la fiesta de fin de año. Son estereotipos de género, ¿no? De, ay, es que la mujer es bien organizada para pues, claro, contratar los proveedores de comida. O sea, eso, por ejemplo, es un estereotipo de género. Y si nos metemos más a profundidad, empezamos a ver que esos estereotipos y también los sesgos de género, que son aquellos de, ay, bueno, tal vez las mujeres tienen más habilidades para las ciencias sociales, para psicología, y entonces normalmente las áreas de recursos humanos de las empresas tienen más mujeres, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a tener sesgos, ¿no? Eso implica y son barreras que se traducen a que las mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres. Y entonces ya estamos hablando de temas de equidad de género. Ahí hay muchos síndromes. ¿Qué ocurre? Pues ocurre la brecha salarial. Datos ahorita que te quiero compartir que sacó el IMCO hace poco es que las mujeres en México, y no estoy hablando de un sector en particular, sino en general, reciben 65 centavos cada que un hombre recibe un peso. Entonces la brecha salarial es muy importante y esta se incrementó con el tema del COVID. Para llegar a una paridad de género salarial, probablemente lleguemos hasta el 2052. Y eso si no vuelve a ocurrir alguna situación como el COVID, que hizo que nos atrasáramos casi 20 años, porque hubo despidos masivos y sobre todo los despidos fueron a mujeres, ¿no? Entonces, esto habla mucho del tema de equidad de género. También dentro de estas brechas o topes que vemos las mujeres dentro del crecimiento laboral, pues está el síndrome del impostor, ¿no? Las mujeres, y esos son también datos de LinkedIn, las mujeres no tenemos la misma confianza que los hombres para aplicar a ciertos tipos de puestos si no cumplimos con el 100% de las habilidades. Cuando un hombre se siente confiado, cuando cumple con el 65%. Entonces se crea un embudo para poder aspirar a ciertos puestos de liderazgo. En México, por ejemplo, solamente el 12% de los puestos directivos en el sector financiero son ocupados por mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje muy minoritario. Y si hablamos también de consejeras dentro de consejos empresariales, de empresas transnacionales, pues ahí todavía se reduce a solo el 7% representado por mujeres. Entonces, imagínate que tú trabajas en una empresa como, no sé, Unilever, que genera muchos productos para mujeres, o incluso en un ecosistema tal vez más de hombres como tecnológico, que estás diseñando un producto y que en esa mesa solamente hay, si bien te va, una mujer entre 9 hombres.
¿no? A mí me encanta, hace unos años hubo un banco que por el mes de la mujer diseñó una tarjeta rosa, Ya. ¿no? Sí, es muy conocido. Muy conocido, sí. Pero cuando te metías a fondo a estudiar la estructura corporativa y todo, te das cuenta que quien tomó las decisiones ni siquiera era era un consejo representado por mujeres. O sea, era un equipo de producto de puros hombres que pensó que la equidad de género y mandar un mensaje como de inclusión a la mujer era hacer una tarjeta rosa. Cuando una campaña, por ejemplo, a mí con esta visión de la comunidad es, oye, ¿por qué no destinas un capital específico para que haya dentro de esta organización un tema de equidad de género real, ¿no? No necesariamente una cuota de género, sino creas políticas dentro de tu institución para que puedas potencializar las habilidades de mujeres y estas mujeres puedan acceder a puestos de liderazgo. Eso sí es inclusión. Lo otro es un tema comercial, exacto, ¿no? Que además, pues, quien lo decidió fue una junta de equipo de hombres, ¿no? Entonces, eso para mí es un tema de equidad de género, es un tema de inclusión también de género. Me encanta ver que hay comunidades como Mujeres Invirtiendo, que acaba de juntar $1 millón para poder invertir en la bolsa, y como también ya no solo fuimos desde participar en hacerme en mentoreos, en meternos en comités donde normalmente estaban hombres tomando decisiones, sino ya incluso tenemos la posibilidad de nuestro dinero invertirlo en empresas y obligarlos también al tema de género. Por ejemplo, yo tomé una decisión personal desde hace ya casi 2 años de no participar en un panel en donde no hubiera una mujer también participando, ¿no? Se me cerraron oportunidades al principio, claro, pero también cambió un poco el mindset de las personas que me invitaban y que me invitan a foros, gracias a Dios, nacionales, internacionales, de preguntarme, oye, tal vez yo no conozco a mujeres en tu ecosistema muy particular, pero si tú me puedes compartir y participas tú y además participan otras y les generamos además un espacio de diálogo entre mujeres, abres puertas y entonces, exacto, se va creando una red y vamos abriendo puertas para esas mujeres. A mí no me gustaría que la novia de mi hijo o mi futura nuera se tuviera que esperar a 2052 a poder tener una equidad en la parte de brecha salarial, ¿no? Entonces, también creo que es mucho hacernos esa reflexión de qué estamos creando realmente, midiendo, que está cambiando el mindset. También te diría, hay una parte oscura, por ejemplo, hay el síndrome de la abeja reina, que a mí también me persiguió. No, te voy a explicar. El síndrome de la abeja reina, no lo he escuchado. Sí, es muy curioso. El síndrome de la abeja reina lo llaman así porque si de por sí te estoy diciendo que pocas mujeres llegan a puestos de liderazgo, las que llegan muchas veces pueden, en lugar de poder empatizar con otras mujeres, lo que hacen es bloquear el camino profesional de otras. Porque, y esta es una teoría, no estoy diciendo que es la lógica, dicen, si a mí me costó muchísimos años llegar a este puesto y sudé la gota fría para poder llegar a este lugar, no voy a permitir que alguien llegue y me lo quite, o voy a compartir el poder con otras mujeres. Sí lo he visto. Y eso es muy común. A veces romantizamos mucho el tema de como mujeres apoyarnos, pero también ocurre el lado oscuro y también es bueno hablarlo y hacerlo visible cuando ocurre esta situación. A mí me ha ocurrido, me sigue ocurriendo esa parte de sufrir pues ese tipo de efecto por parte de otra mujer, que es igual de nocivo que cuando un hombre decide no darte un puesto por una situación de género, ¿no? Muy bien. O sea, eso está interesante. Eso me gustó, lo de síndrome de la reina. Exacto. Y se da, ¿eh? Y se da mucho en las organizaciones. Cuando lo acabo de ver yo, en los equipos, y no nada más en los altos, en los mandos medios o altos, a todos los niveles se da. Y es importante. Me llamó la atención, no sabía cómo se llamaba ese síndrome. ¿Qué otras cosas pasan
Pues también el tema de la seguridad que te decía del síndrome del impostor. Creo que las mujeres también muchas veces dudamos y también creo que se centra mucho en que las organizaciones no tienen a veces políticas claras del plan de vida y carrera. Muchas mujeres en cierta edad tienen que tomar la decisión de seguir trabajando o irse a formar una familia. Y luego cuando forman una familia regresarse les complica, ¿no? El balance de vida y carrera, porque, y es también un tema de sesgo. Comúnmente se ve a la mujer y sobre todo en este país como la cuidadora primaria, ya sea de los hijos, de los papás, y al hombre se le ve como proveedor. Claro, así nos adoctrinaron, ya viene de generaciones atrás. Exactamente. Y a ver, no tiene por qué ser así y además le estás poniendo una carga no remunerada a la mujer, porque, y digo, yo lo viví porque además soy mamá soltera, entonces yo digo que tengo 2 jornadas, la de 9 a 6, 7 por el trabajo y la que llevo cuando llego a mi casa y me tengo que coordinar para pues, el sano esparcimiento de mi hijo y además las labores que construyen todo lo que es esta dinámica de casa. Que ya que te doctrinaron. Claro, no, a ver, mira, yo tuve la fortuna de tener un papá, ¿cómo decirlo? Más feminista que cualquier hombre que he conocido. Y la mamá también más feminista que te puedas encontrar, que me enseñó y que además yo no viví esos estereotipos porque mi mamá trabajaba de lunes a domingo. Y mi papá también trabajaba, pero mi papá le daba todas las herramientas a mi mamá para que creciera profesional. Mi mamá a los 30 años ya tenía un doctorado, ya tenía un reconocimiento en su gremio muy importante porque tuvo todas las herramientas, pero la generación anterior a mi mamá no lo tuvo, ¿no? Y creo que también quitar esos roles de género también ayudan a poder involucrar más también a los hombres en esa parte, pero siguen habiendo políticas públicas que no ayudan a que haya una equidad. O sea, yo veo que los maternity leaves sí aplican para las mujeres, pero no para los hombres. Y equidad sería darle las mismas, o sea, poderle proveer a los hombres de que tengan esta oportunidad de irse a la crianza también de los hijos en los primeros meses y compartir esas responsabilidades. Bueno. Y eso también lo hablas cuando estás dando charlas. ¿Pláticas? Sí, me encanta. ¿Y cuál es la reacción? ¿No ves la reacción? Pues mira, normalmente y sobre todo en estos meses voy y hablo mucho con mujeres, pero a mí me gusta más también hablar con los hombres, porque si tú hablas con las mujeres, empatizas, compartes y te llenas, pero realmente es una responsabilidad de todos. Este tipo de pláticas de equidad deberían de ser para hombres y mujeres, porque pues las mujeres tal vez lo tenemos un poquito más claro, lo vivimos, pero a veces los hombres no. Y a veces a mí me gusta mucho porque muchas de las preguntas que me hacen son hombres diciendo, oye, ¿qué puedo hacer yo para cambiarle la vida a mis hijas y quitarme esos sesgos que normalmente tengo? ¿No? Una gente, justamente hace pocos días, en un foro que fue para hombres y mujeres, un hombre me decía, es que yo trabajo en recursos humanos y yo no me doy cuenta que cuando hago una entrevista a las mujeres les pregunto, ¿tienes hijos? Y a los hombres no. Y perdón, pero eso es un sesgo. Sí. Porque pregúntate por qué le preguntaste a una mujer eso y por qué no se lo preguntas a un hombre. Porque asumimos que ellas son las encargadas de cuidar a los niños. Exactamente, y es un sesgo y es un tema de roles de género. Órale, interesante. Oye, pues está muy padre la charla. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a las nuevas generaciones, a las mujeres principalmente, ¿qué les dirías para que cambiaran ese mindset? Tengan paciencia, compartan, creen comunidades, creen redes de apoyo. No traten de homogenizar o de polarizar, porque también me doy cuenta de que eso ocurre. A veces nos vamos a los extremos y la verdad es que no se trata de eso. Es también acercarte a los hombres y entender sus puntos de vista
no es necesario compartirlos, pero es tratar también de empatizar con ellos y ver desde raíz de dónde llega a veces ese machismo o ese no apoyo a cierto feminismo. Creo que también es importante sumar siempre en comunidad, crear para las nuevas generaciones herramientas tal vez diferentes a las que nosotros tengamos y las que sí funcionan, replicarlas. Y yo te diría algo que a mí me ayudó muchísimo a potencializar y a crecer fue el tema del mentoreo, seguir educándome, apostarle a la educación para mí. Creo que es la inversión que más te va a generar valor al futuro. Okay. Hay muchísimas comunidades, ya hay de todo tipo, acercarse a ellas, ver qué tipos de planes hay. También el gobierno ha trabajado muchísimo en crear espacios para potencializar habilidades de mujeres, no en un ecosistema tradicional, ¿no? Que a veces en escuela te daban, oye, pues es que le damos taller de cocina a las mujeres. No, o sea, ahora dales talleres a las mujeres de habilidades, herramientas en el tema tecnológico, de educación financiera, de cómo que se puedan defender. Exactamente. Claro. No lo que tradicionalmente le dabas, que ya en esta época ya no es tan funcional. Y más si es un trabajo no remunerado, ¿no? Que también eso es otro tema que también, por ejemplo, a mí me duele ver cómo hay mujeres que dejan al cuidado a sus hijos con otras mujeres, pero no les pagan una remuneración, ¿no? Entonces dices, híjole, la equidad de género y la parte de igualdad de género también empieza por el ejemplo, ¿no? Alguien que te cuida a tu hijo y que es mujer también debe de recibir un pago remunerado porque está haciendo un servicio y porque al ayudarte a ti, apoyarte a ti, te está dando también herramientas para que tú te potencialices como mujer, ¿no? Ok. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Está muy interesante todo esto. LinkedIn, Samantha Beltrán. Ahí van a ver todas mis participaciones, ahí también ven todos los webinars que he realizado, ahí está también la comunidad en la que estoy activamente y la red de apoyo y también pues está, pueden mandarme mensajito y con mucho gusto. Aquí la idea es sumar, es construir y generar mejores condiciones. ¿Cómo estás? ¿Como Sandra? Samantha Beltrán. Samantha Beltrán B, okay. en LinkedIn, así me pueden buscar. O también si ponen en Google Samantha Beltrán FinTech, ahí les va a arrojar también todas las redes sociales en las que estoy. Y ahí van a encontrar toda la información y será un placer contactarles, charlar, tomarnos un café y ver cómo los puedo ayudar. ¿Qué viene para Samantha? Entonces, ahorita. Mi pasión, que es mi trabajo, mi amor más genuino, que es mi hijo, y el poder seguir ayudando y contribuir y estar participando en lugares y espacios como el que tú tienes para poder expandir el mensaje. Pues gracias por darte el tiempo de venir a Mentes Seccionales. A ti muchísimas gracias, es un honor. Enriquecedor la charla, a pesar de que son temas así como que muy técnicos, los bajas muy bien a que todo el mundo lo entienda y me encantó. Muchas gracias por venir a Mentes Seccionales y bueno, síganlo en redes sociales y en Google, dijo, ¿verdad? En Google. Sí, también lo pueden buscar Samantha Beltrán FinTech o en LinkedIn, ahí me pueden buscar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, a toda la comunidad y bueno, nos vemos en el próximo episodio y estamos aquí en la Ciudad de México y muchas gracias a Hi-Fi que nos ha dado la oportunidad de grabar aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.